más de la mitad. Entramos en el último mes de este curso básico A. Yo les comentaba que es sorprendente cuando apenas te estás sentando, esto ya se acabó, así que pon mucha atención porque el Señor agiliza sobre nosotros y quiere que estemos muy atentos. Y créeme lo que la duración de los cursos vuela, cuando veas esto ya es historia. Entonces tienes que estar muy atento para que lo que Dios tiene para tu vida y tu corazón quede ahí bien sembrado. Dice la palabra de Dios que tu corazón es como una tierra fértil donde Él quiere sembrar su semilla y luego esa semilla le quiere echar agüita y la quiere hacer crecer y quiere que esa semilla crezca como un árbol robusto, que dé fruto y que florezca hermosamente y que luego incluso en su follaje de tu vida puedan venir pajaritos a anidar allá a la sombra de esas ramas. Pero, cuando la semilla es sembrada en el corazón del hombre, también alguien va a querer estropearla, alguien va a querer quitarla. No lo permitas, no te distraigas, no voltees para atrás, sigue adelante, sé diligente, sé constante, esforzado, y eso es lo que pide el Señor de un corazón tierra fértil para que verdaderamente pueda crecer la obra que Él quiere levantar en ti y por medio de ti, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Déjenme compartir la presentación. Me da mucho gusto que el número de conexiones se ha mantenido constante. Eso no sabes cómo me da gozo, porque el Señor, ahí les va. Ahí les va. ¿Ya pueden ver la presentación? A ver, ahí. Sí, ahí ya la vemos, maestro. Salvación, ¿vale? Sí, maestro. Salvación. Ah, qué palabra, salvación. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Te invito a que tengas ahí en el corazón, en el cuaderno de tu corazón, apuntes la salvación hasta este momento para mí es, haga la descripción o en un post-it, en una hojita. Este ejercicio es muy interesante porque no yo, sino permites que Dios te vaya ampliando el concepto, fortaleciendo el concepto o renovando por completo el concepto, ¿vale? Por medio de su palabra, la salvación. No tienes, a lo mejor tienes idea, pero por decirlo es algo grandioso, es algo hermoso, es algo que escapa a la comprensión humana, pero podemos acotarlo a lo que dice la Biblia y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. El objetivo que tenemos es que conozcamos qué es la salvación, que adquiramos y amemos y apreciemos lo que es la salvación y evidentemente que cuidemos lo que corresponde a nuestra persona, a nuestra vida, a nuestra relación diaria de frente a esa salvación tan grande como lo dicen las Escrituras. Bueno, habría que comentar algo. Fíjense que uno de los pasajes que a mí me cambió, me transformó cuando yo pude escuchar, no solo escuchar, sino conectar con este pasaje que te voy a presentar. Todo cambió, muchos conceptos que yo tenía de Dios, de la iglesia, de la vida misma, cambiaron con este pasaje. Y este pasaje es para ti, para ti. Así, quiero que cierres tus ojos y te lo voy a leer como Dios te lo dirige a ti en particular, a ti, directamente a ti. Y te dice a ti, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado, prosperada en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te lo repito, amado, amada, te lo está diciendo a ti, a ti.
yo deseo que tú seas prosperado o prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el corazón de Dios para tu vida. De ahí se desprende todo lo que Él te quiere enseñar, todo lo que Él te quiere mostrar, todo lo que Él te quiere corregir, todo lo que Él te va a ir revelando poco a poco, todo lo que Él te pide tiene que ver con este amor, todo, absolutamente todas las cosas de Dios, de la iglesia, de los ministerios, los profetas, los reyes, las profecías futuras, el evangelio, la obra de Cristo, su sacrificio en la cruz, todo se resume en este pasaje, que eres muy amado y por motivo de ese amor, el anhelo y el deseo de Dios es que seas prosperado. ¿En qué? En absolutamente todo. Que tengas salud y que tu alma prospere. Ese es el marco de referencia de acción de Dios para tu vida. Si tú habías entendido otra cosa de Dios, si tú habías entendido otra cosa de la iglesia, si tú habías entendido otra cosa de un Dios que está viendo a quién castiga, agarra eso y tíralo a la basura y conecta con lo que dice Tercera de Juan 1:2. Porque eso te da otra forma de pensamiento, otra forma de idea, otra forma de acercarte a Dios, otra forma de buscar el reino de los cielos. Y es verdad, así lo dice la palabra, ¿sí? Mira, es más, yo te puedo asegurar que alguien te ama mucho aquí en la tierra, pero yo te aseguro que te ama más Dios que la persona que, incluso tu mamá, tu papá, la persona que más te ama, es un amor muy grande, pero el amor de Dios lo supera todo, ¿sí? Y en ese marco de referencia es que Dios se mueve, te ama y su amor es activo. Su amor lo lleva a tomar acción para manifestar ese amor, porque no son palabras. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder de Dios quiere moverse en tu vida para que verdaderamente vivas la experiencia cristiana que tiene que ver con ser prosperado en todo, en tener salud y que nuestra alma prospere, que haya un equilibrio en todas las esferas de nuestra vida para que en ello el gozo del Señor y el amor del Señor por nuestras vidas se vea cumplido. Bueno, dicho eso, entonces, a ver, yo sí quisiera escuchar a alguien que me diga así de una forma muy concreta qué entiende por salvación. Así como va, abran el micrófono y díganme, la salvación yo entiendo que es, como la hayas escuchado, a ver, dime. A ver, otra vez. Acceso a la vida eterna por gracia. Ok, acceso a la vida eterna por gracia. ¿Alguien más? Conocer a Dios. Conocer a Dios es la salvación. Ok, una más. Es un regalo. Es un regalo inmerecido de Dios, mediante el cual las personas son liberadas del poder del pecado. Ok, vamos bien, perfecto. Con esas tenemos para avanzar. Bueno, entonces aquí, si Dios, y lo podemos ver de forma directa, Dios te dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, y así como prospera tu alma, ¿tú qué deberías de decir? O responder. Amén, nada más. Que así sea. Amén. Acuérdate que amén significa que así sea. ¿Sí? Que eso ocurra. Sí, Señor. O sea, y creerlo, ¿no? O sea, eso es la respuesta. Por eso decimos amén. Y no solamente amén, sino amén, amén. Sí, Señor.
Si esa es tu voluntad, bienvenida, la recibo, dime dónde firmo, dime qué hago, muéstrame el camino, encamina mi destino, ayúdame, yo quiero vivir de acuerdo a esa verdad que me amas y que tú deseas prosperidad para mi vida, para mi alma, en todas las cosas, que tenga salud. Yo te tomo la palabra, Señor. Y la respuesta a ello es amén. Pero entonces ahí ya entramos en el camino, ¿no? En el camino que Dios nos empieza a señalar. Dice, pues todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. ¿Sale? O sea, hasta esa coma, sí, la voluntad de Dios es con base a su amor por nosotros, donde Él quiere que todos seamos prosperados, donde Él quiere que prospere nuestras almas, que tengamos salud, sí, pero por motivo del pecado, y esto ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, la gente de forma general, las personas de forma general, están fuera de esa voluntad, ¿sí? Están fuera de esa voluntad. Es decir, todos los que no están cercanos a Dios están fuera de esa voluntad. No importa qué tanto quieras que te vaya bien, la voluntad de Dios o con la voluntad de Dios no puedes conectar si estás fuera de su presencia. ¿Sale? Ah, pero aquí hay otro pero, coma, pero por su gracia, y aquí alguien comentó por gracia, acuérdate que es un regalo inmerecido. Pero porque Él nos ama y nos da un regalo inmerecido, somos justificados, quiere decir, somos hechos cercanos a Él gratuitamente mediante la redención. La redención es la obra de Jesucristo en la cruz, que Jesucristo o que Cristo Jesús efectuó. ¿Ok? Entonces, es por medio de Jesucristo que somos hechos justos a los ojos de Dios y podemos entonces entrar en esa voluntad donde su amor por nosotros quiere prosperarnos en todo. ¿Sale? Entonces, por eso es importante, uno, conocer en qué consiste la obra de Jesucristo. Dos, aceptarlo como Señor y Salvador. Y a la par de eso, reconocernos como pecadores, como todos los hombres que han pecado en algún momento de su vida y que estaban destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Jesucristo en algún pasaje dice, bueno, yo traigo medicina, sanidad y salvación para el enfermo, para el que se reconoce como enfermo, para el que se reconoce como pecador. Si alguien dice, no, pues yo no soy pecador, yo no, ni necesito de Dios, ni necesito esa promesa, porque a mí me va a ir bien por mí mismo, por mi esfuerzo, por mi capacidad, por mi inteligencia. Entonces Jesús dice, entonces, ¿te sientes sano? Para ti no aplica mi redención, para ti no aplica mi salvación, para ti no aplica mi justificación, porque yo vine por el enfermo. Yo vengo a darle sanidad al que se reconoce como enfermo. Ahora, a los ojos de Jesús, toda la humanidad está enferma, pero no todos lo reconocen. Entonces dice Jesús, si tú no lo reconoces, pues no hay mucho que hacer contigo. Sigue tu camino, busca tu prosperidad mediante tus medios, mediante tu capacidad, mediante tu esfuerzo. Pero si tú te reconoces pecador, entonces para ti es el regalo de la justificación, un regalo gratuito, mediante la obra, dice Jesús, que yo efectué en la cruz a favor de tu vida, para que al declararme tu Señor y Salvador, dice Jesús, entonces te meto a esa voluntad donde quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, tengas salud y prospere también tu alma, ¿vale? Más o menos así es como opera el Evangelio, no más o menos, sino así, más bien digo más o menos por pensar que estoy siendo claro. Si tienen dudas, pregúntenme. Entonces, la obra de la cruz
fue ejecutada por Jesucristo, y por medio de la sangre derramada en esa cruz es que Jesús nos reconcilia con el Padre para todos aquellos que quieren ser reconciliados. Y una vez reconciliados, entramos en ese plan de Dios mediante el cual quiere que nos vaya bien, así de forma general. ¿Pero qué es la salvación? Bueno, salvación. La salvación tiene muchas implicaciones, tiene muchas acepciones. Mira ahí de la parte derecha, ser salvo quiere decir ser liberado, ser auxiliado, ser victorioso mediante la ayuda de Dios, ser prosperado, nuevamente ser liberado, ser prosperado, es ser triunfante, ajá. Y entonces por eso vemos este pasaje de Éxodo 15:2 a la izquierda que dice: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, el Señor es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré, ¿vale? Fíjate cómo podríamos meterle las acepciones al pasaje. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, el Señor es mi prosperidad, el Señor es mi auxilio, el Señor es mi triunfo, el Señor es mi victoria, el Señor es mi sanidad, el Señor es mi restauración, ¿sí? Salvación aplica todos los ámbitos de tu vida que requieren ayuda. Ajá. Salvación implica, el Señor es, la salvación puede implicar mi paz, mi sanidad física, mi sanidad mental, mi sanidad emocional, la sanidad de mis finanzas, la sanidad de mi matrimonio. O sea, la salvación tiene un amplio espectro. Y evidentemente, la salvación de mi alma para cuando yo muera pueda ser unido al Señor por siempre. Típicamente entendemos la salvación solamente en ese sentido, como que mediante la salvación Dios me libra del castigo eterno para aquellos que no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no solamente aplica de esa forma, porque la salvación tiene aplicación eterna, pero también presente. Yo no sé qué situación estés atravesando hoy en día, qué problema, pero la salvación del Señor tiene respuesta a esa necesidad, a esa tribulación, a esa prueba, a esa crisis que estás atravesando, probablemente estés atravesando, a ese duelo, a esa pérdida, a esa ansiedad, a ese miedo. La salvación por medio de Cristo que Dios tiene para cada uno de nosotros aplica ahí, ¿sí? Y entonces pudiéramos irle dando esta lectura, parafraseando el pasaje, y yo te diría, mira, de frente a ese problema que estás atravesando en el trabajo, con tu pareja, con tus hijos, Dios te va a dar la salvación, que sería lo mismo que Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar el triunfo, ¿sí? Puedes confiar en Él. Y este hombre que escribió este pasaje lo había entendido de tal forma que por eso él decía: el Señor es mi fortaleza, es mi salvación. Le voy a cantar, le voy a alabar en agradecimiento, lo voy a enaltecer porque Él es quien me ayuda, Él es quien me sostiene, Él es quien me levanta. Cuando estoy caído, Él me levanta, no me deja solo, nunca estoy solo. Si me siento solo, Él me recuerda que soy amado. Si tropiezo, Él me toma de la mano y me ayuda a ponerme de pie. Bueno, la salvación tiene muchas aplicaciones, muchas aplicaciones. Dios es mi fortaleza por medio de la salvación que Él me da por medio de la obra de Cristo en la cruz. Por eso yo reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, porque en sus brazos estoy seguro. Dice la palabra de Dios en algún pasaje: oh Señor, cuán hermosas son tus misericordias.
Por eso los hijos de los hombres se amparan a la sombra de tus alas. Ahí hay salvación, ahí hay cuidado, ahí hay protección, ahí hay restauración, ahí hay esperanza. Todo lo bueno, fíjate lo que te voy a decir, pon mucha atención. Todo lo bueno que puedas concebir, imaginar, pensar bueno, lo incluye la salvación de Dios. Todo. El amor, la esperanza, la restauración, la fortaleza, el buen ánimo, el buen juicio, el gozo, la alegría, el canto alegre, está incluido en la salvación de Dios. La salvación de Dios para nuestras vidas, por eso yo les decía, es el regalo más grande que el hombre en la faz de la tierra puede recibir de forma, por gracia, de forma gratuita, porque Jesucristo ya lo ejecutó en la cruz. Si acaso a nosotros nos corresponde algo, fíjate, y eso que nos corresponde a nosotros es simplemente creer. Fíjate nada más. O sea, Jesucristo se entregó a la cruz, a la muerte de cruz. Dice la palabra de Dios que como oveja al matadero, ni se quejó, o sea, Él se entregó por amor de nosotros. A Él le escupieron, le arrancaron la barba, lo latigaron, le gritaron, lo ofendieron. O sea, Él hizo la obra en la cruz, por amor hacia ti y a mi persona. O sea, lo imposible ya lo hizo Dios por medio de Jesucristo. Incluso la Biblia nos enseña que es el mismo Dios creador del cielo y de la tierra quien se encarnó en Jesús por amor a ti y a mí. Y entonces, lo imposible ya lo hizo Dios. Lo posible en la tierra nos corresponde a nosotros y tiene que ver con conocer lo que Él hizo y creer en eso y declararlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y aun cuando eso es posible y muy básico, por decirlo así, lo que corresponde a los hombres, muchos no lo quieren hacer. Pero bueno, nosotros que entendemos la obra de Cristo en la cruz y lo que Dios nos pide para entrar en ese pacto, en el ámbito de su salvación que es tan amplio, pues estoy seguro que la mayoría ya lo hizo, ¿no? Declarar a Jesucristo como Señor y Salvador con sus labios y su corazón, porque con el corazón se cree, dice la palabra, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, seguimos. ¿Qué es la salvación? También tiene que ver con un rescate, tiene que ver con una seguridad física o moralmente, y lo que te decía, salud, salvación, salvador, liberación, que Él nos ha dado algo. Fíjate lo que dice Efesios 6, 17. Toma el casco de la salvación. Quiero que conectes con lo que ahí Efesios 6, 17 nos está enseñando. Aquí este pasaje, si ya te lo voy a dejar de tarea, vas a tener que leer todo Efesios 6, habla de la armadura del cristiano para hacerle frente a las batallas de la vida. Sí, para hacerle frente a los problemas de la vida, a las crisis de la vida. Digo, ¿quién pudiera decir que no atraviesa situaciones complejas, retos, altibajos? Pues todos, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, yo te voy a dar la armadura con la cual tú te vas a vestir como todo un guerrero del Señor. Y entre esos elementos te dice, toma el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Y alguien preguntará, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa tomar el casco de la salvación? Bueno, aunque parezca redundante, pues un casco se pone en la cabeza. En síntesis, lo que se nos enseña aquí es que el concepto y la enseñanza en torno a la salvación te la pongas en la cabeza. Ajá. Que creas que Dios te ama y por ese motivo Él te rescata, Él es tu ayuda, Él es tu libertador, y si estás atravesando una situación bien complicada, que no te quites ese casco, que puedas confiar que Dios ya pagó el precio de tu salvación en la cruz por medio de la sangre de Cristo, y que tú tienes quien te auxilie, tienes quien te ayude, tienes quien te rescate. Si estás atravesando una situación de salud muy complicada, que puedas confiar que Dios tiene control de la situación que estás atravesando y que Él te va a sanar. Si estás atravesando una situación difícil económica, que Dios te va a dar la salida, que Él te va a proveer, porque tú eres su hijo y Él tiene un plan perfecto para tu vida y la respuesta precisa, porque la salvación lo incluye esa salida, incluye esa respuesta, incluye la estrategia, incluye todo lo necesario. ¿Para qué? Para que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma y tienes salud. Entonces, por eso el casco de la salvación es muy importante, muy, muy, muy importante. Y bueno, aquí aparece en Efesios 6:17 que a la par de eso tienes que agarrar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es muy importante grabarse en el corazón la palabra de Dios. Leer la Biblia, porque, híjole, esta es una combinación poderosa de frente a cualquier situación adversa que atravieses, por más difícil que parezca. Porque si tú en el momento de dificultad o de crisis puedes conectar en la mente con lo que implica, lo que significa la salvación de parte de Dios para tu vida, y tomas un versículo bíblico, entonces pues ya estás del otro lado, porque dices, bueno, yo soy salvo, no estoy solo, y la palabra de Dios me dice que solamente me esfuerce y sea valiente, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Que aquí todas las cosas son nuevas, soy nueva criatura, soy más que victorioso. Es más, se me puede venir a la mente en ese momento de súper debilidad, de súper aflicción que esté yo atravesando, y que yo me acuerde que la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Ay, entonces me siento muy débil, pero la palabra de Dios dice que cuando me sienta débil, pueda yo afirmarme y decir, soy fuerte en esta debilidad, no por mis méritos, sino por el amor de Dios y su salvación que me cubre, me protege y me saca adelante. Y entonces, esta combinación, hermanos, es poderosísima. Tener en la mente siempre las implicaciones de la salvación y usar la palabra de Dios. Bueno, caminando en esa dualidad, más las otras cosas que habla Efesios, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, pues te das cuenta que entonces vives ya en esa frecuencia, por decirlo así, de la voluntad de Dios, donde vas de victoria en victoria, de victoria en victoria, creciendo, prosperando, madurando y con un gozo indescriptible, porque ves que el amor de Dios es verdadero, es real, aplica, porque ves que su palabra es verdadera, porque te reconoces en las manos del Señor y ahí quieres estar. Y ahí caminas y ahí vives y ahí te desarrollas en esa salvación. Por eso la Biblia dice que esta es una salvación muy grande, muy, muy grande. Y bueno, solo para amarrar el tema, la palabra de Dios nos enseña que hay alguien que fue el autor de esta salvación. Hebreos 5:9
dice que, y habiendo sido perfeccionado, ¿quién crees que fue perfeccionado? El propio Jesús. Fíjate qué pasaje, Hebreos 5:9, que habla de Jesús, dice que habiendo él sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Su perfección nos habla de la calidad de vida que él vivió en la tierra. Nadie en la tierra ha logrado esas alturas que el Señor Jesucristo, porque él vivió sin pecado. Él fue perfeccionado en su carácter, en su amor, en su forma de relacionarse con los demás. Por eso él es el modelo a seguir. Y obviamente, pues, él es un modelo muy alto, ¿no? Muy alto. Pero modelo al fin. Pero cuando él se fue perfeccionado, porque incluso en esa perfección, quiero recordarte que Jesucristo fue tentado. Y no una vez, 2 veces, 3 veces. Él fue tentado por parte del mismísimo Satanás, por parte de la serpiente antigua, el dragón. Se le apareció ahí cuando Jesús, fíjate algo bien interesante, cuando Jesús se va al desierto y está 40 días en el desierto y tiene hambre, es cuando le aparece el tentador. Pero Jesús aguantó la tentación, soportó la tentación y no pecó. Para quien lea las tentaciones de Jesús en las Escrituras, se va a dar cuenta que Jesucristo echó mano del casco de la salvación y de la palabra, de la espada, que es la palabra, porque a Satanás, cuando Satanás lo quiso tentar, se me viene a la mente, por ejemplo, cuando Jesús tuvo hambre. Y Satanás le dijo, pues si tienes hambre, ¿por qué no conviertes, las piedras en pan, ¿no? Y comes. Y Jesús le dijo, no, porque escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya Satanás ya no pudo hacer nada, ¿no? Jesús reconocía que eventualmente tendría lo necesario para comer, pero vaya, él se estaba moviendo en esa confianza y por medio de la palabra, que decía, no, pues no solamente somos carne, también somos espíritu y necesitamos la palabra de Dios que salió de su boca. Y no sucumbió, vaya. Y en esa perfección, él se entregó a la cruz y derramó su sangre en un sacrificio perfecto, y por eso ese sacrificio, el sacrificio perfecto, esto guárdalo allí en tu corazón, ese sacrificio perfecto es suficiente para salvar a todos, aquí lo dice, a todos los que le obedecen, a todos los que le creen, a todos los que creen en él. ¿Sale? Y bueno, esto ya lo hemos visto, también lo comentábamos. Bueno, ¿y nos salva de qué? Pues nos salva del pecado, ¿no? Ese pecado, fíjate, las Escrituras nos dejan ver que antes de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, somos como esclavos del pecado. Nos domina el pecado, ¿sí? Y estamos lejos de la presencia de Dios. Y fíjate cómo dice Efesios 2:13, pero ahora, en Cristo Jesús, todos nosotros, ustedes y yo, que antes estábamos lejos, Dios nos ha acercado a Él mediante la sangre de Cristo. Bendita sangre, gloriosa sangre. Sí, solo la sangre de Cristo, por cuanto Él fue perfeccionado, tiene este poder. Y fíjate, escucha cómo lo estoy diciendo, tiene el poder. No es que lo tuvo, no, tiene el poder. La sangre de Cristo derramada hace más de 2000 años
tiene el poder hoy en día como lo tuvo hace 2000 años o más para salvar a todos aquellos a todos aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador y que creen que su sacrificio es suficiente para reconciliarnos con Dios por los méritos de Cristo. Fíjate cómo ahí se empieza a entender este concepto de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, o sea, la sangre de Cristo tiene el mismo poder ayer, hoy y siempre. Y de ahí se derivan más cosas. Fíjate qué interesante. Las mismas obras que Jesús hizo ayer, las puede hacer hoy y las puede hacer mañana. Por eso cuando tú lees las Escrituras y ves la forma en que la salvación de Jesucristo se manifestaba incluso en milagros sobrenaturales, en los relatos bíblicos de historias de cosas que ocurrieron hace más de 2000 años, tú podrías conectar con el hecho de que eso que estás viendo o leyendo que pasó podría pasar hoy. Y alguien podría preguntarse, ¿y por qué hoy en día no se ven esos milagros? No se ven así de forma masiva por una razón, por la falta de fe. Pero dice la palabra de Dios que el que cree, todo le es posible. Yo te podría decir, y te lo digo, que la obra de Cristo, sus milagros concernientes a su salvación, en muchas personas se ven limitadas o limitados por la falta de fe. Por la falta de fe. Y bueno, pues eso ya es menester de cada uno. Conforme tú crees y recibes la salvación de Jesucristo en todos los ámbitos de tu vida, si de verdad lo crees, te abres a lo sobrenatural de Dios. Y ahí es donde chocamos con conceptos, con ideas. ¿Será posible? No, pero es que eso fue en el pasado. No, la sangre de Cristo que habla de su poder eterno, también habla de su poder de ejecutar obras milagrosas hoy en día como las que se ejecutaron hace más de 2000 años. Pero la palabra de Dios también comenta que en estos tiempos la maldad se multiplicaría y que el amor de muchos se enfriaría. Pues la tarea de nosotros es no caer en esos muchos que se enfrían, que no creen, que batallan con incredulidad, porque incluso la palabra de Dios dice que la incredulidad en nosotros no es agradable a Dios, porque esa incredulidad no da pauta a que Él obre con todo su poder en nuestras vidas. Pero bueno, ahora en Cristo Jesús, nosotros que estábamos antes lejos, Dios nos ha acercado a Él por medio de la sangre de Cristo. Y de esa forma nos rescata de la vida en pecado en la cual estábamos como esclavizados antes de Cristo. Y evidentemente, cuando somos salvados de esa forma de vida de pecado, también somos salvos de la ira de Dios. Y vamos a abordar un poquito esto de la ira de Dios. Romanos 5, del 8 al 9, dice que Dios muestra, fíjate cómo lo dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Punto. Fíjate qué interesante, qué profundo, o sea, ni siquiera era que ya lo merecieras, sino en calidad de pecador, aún en esa calidad de pecador, Cristo murió por nosotros. Fíjate qué grande amor. No es que ya buscaras a Dios, no es que ya quisiéramos algo con Él, no, aún en nuestra calidad de pecadores, Cristo murió por nosotros. Por puro amor, por su amor perfecto, por gracia.
por algo inmerecido. Y luego dice, pues mucho más, estando ya justificados, quiere decir, mucho más para nosotros que ya estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, otra vez la sangre. Por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Mira, uno de los grandes atributos de Dios es que Él es amor. ¿Sí? Y bueno, pues eso es hermoso. Pero también Él es justo. O sea, Él es amor, pero Él también es justo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, dice la palabra, que Él va a pagarle a cada quien conforme a sus obras, de maldad particularmente. Entonces, en esa justicia, una santa justicia, Dios le va a pagar a cada uno por las consecuencias de su pecado. Gloria a Dios que nosotros ya fuimos reconciliados con Él por medio de Cristo, ¿sale? Pero el que no se reconcilia con Dios por medio de Cristo, Dios lo va a llamar a cuentas. Y Dios le tiene que, pues sí, le tiene que ajustar cuentas y pagar conforme a las consecuencias de sus obras. A ver, te voy a poner un ejemplo. Es como si alguien asesina a alguien más. Y luego ese asesino es llevado a juicio, ¿sale? Lo que se esperaría en ese juicio es que el juez dicte una sentencia con respecto a lo que hizo esa persona, que fue haber matado a alguien más. Lo correcto es que se le dicte una sentencia condenatoria por el delito que cometió. Pero ahora imagínate que ese juez, como es puro amor, dijera, pues sí, mataste a alguien, afectaste a una familia, pero como yo te amo, te absuelvo del delito, te libero. ¿Sale? Eso no es justo. Eso no es justo. Me dicen que se está trabando un poco mi audio. A ver si todos coinciden o nada más es... Sí, maestro, pero muy poquito, no hay mucha diferencia. Ah, ok. Bueno. Entonces, en este orden de ideas, un juez a un asesino tendría que condenarlo por motivo del delito que cometió. Si ese juez dijera, es que yo soy muy amoroso, y dijera, no, pues te perdono, fíjate lo que pasaría. Ese juez se haría cómplice del asesino, se haría cómplice del delito, y no sería justo para la persona que sufrió el agravio o para la familia que sufrió el agravio. Entonces, cuando decimos que Dios es justo, es algo similar, aunque entendemos que Él es un Dios amoroso, eso no evita, eso no significa que Él no va a pagarle a los hombres conforme a sus pecados. Pero es en ese amor de parte de Dios, que también es juez, que Él envía a Jesucristo para que Él pague la condena por motivo del pecado de los hombres. Pero eso aplica para los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Es decir, si tú te presentaras delante de Dios y yo me presentara, seríamos declarados culpables por los pecados que hemos cometido. Y en esa justicia Dios nos tendría que pagar o derramar su ira, por decirlo así, por motivo de ese pecado, pero Jesucristo diría, yo ya pagué por los pecados de estos que me recibieron.
yo fui el sustituto. Yo me subí a la cruz, yo sufrí el maltrato, yo sufrí el castigo de aquellos que ya me recibieron como Señor y Salvador. Pero el que no, va a recibir la ira de Dios, ¿sí? Y ahora ya vas a entender de una forma más clara el pasaje. Por eso dice, Dios muestra su amor para con nosotros en cuanto a Padre amoroso, en que siendo aún pecadores, Cristo muriera por nosotros, para que nosotros aceptáramos a Cristo como Señor y Salvador, y entonces, pues mucho más, ya estando justificados en su sangre, por medio de Cristo fuéramos salvos de la ira. Fíjate qué interesante, qué hermoso pasaje. Dios mismo, que sabe que tiene que ejecutar el juicio sobre el pecado de los hombres, nos libra de ese juicio por medio de la sangre de Cristo. Pero insisto, esto aplica para los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O voy claro o me regreso? Alguien que me comente. ¿Todo bien? Para mí todo bien, hermano, gracias. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Vale, pues seguimos avanzando. De hecho, ya hice aquí un cambio de micrófono, a ver si con eso evitamos que se vuelva a trabar el audio. Bueno, ¿salvo por medio de quién o de qué? Del sacrificio de Jesús. Nuevamente, no nos vamos a inventar nada. Segunda de Corintios 5:18 dice que todo esto que estamos hablando proviene de Dios. Y ya te paso ahorita la mano, Leticia. Fíjate lo que dice segunda de Corintios 5:18. Todo esto que estamos hablando, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Qué interesante. Todo esto proviene de Dios, toda esta salvación proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y ahora nos da la tarea del ministerio de la reconciliación. Es decir, que ahora nos dé el encargo de anunciar esto a otros hombres para que también se reconcilien con Dios por medio de Cristo. Leti, adelante. Leti, abre tu micrófono. Veo tu mano levantada. Leti, hello. Ya no está. Bueno, si regresa Leti, con toda confianza abre el micrófono. Este pasaje que estamos viendo aquí es súper interesante. Fíjate que incluso este pasaje, si tú lo lees con cuidado, con lupa, te vas a dar cuenta que habla de la encarnación de Dios Padre en Cristo. Por eso él dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Por Cristo, o sea, él se encarnó en Cristo para ofrecer el sacrificio perfecto que pagaría o que tomaría el lugar de nosotros en esa cruz. ¿Sale? Y por medio de Cristo nos reconcilia con Él mismo y una vez reconciliados nos da el ministerio o el encargo de la reconciliación. Si ustedes siguen leyendo 2 Corintios 5:18 van a leer más adelante que dice que es como si Dios mismo por medio de nosotros rogase a los demás que se reconcilien con Él por medio de Cristo, porque Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere, no le gusta, no le agrada
el juicio que tiene que ejecutar sobre el pecador. Qué interesante. Y por eso él mismo nos quiere reconciliar. Por él mismo, sí, él mismo quiere que todo mundo se reconcilie con él. Pero caemos en que no todos quieren. Pero bueno, nosotros ya estamos en ese privilegio de haber sido reconciliados con él por medio de Cristo y le tomamos la palabra en cuanto a ese encargo de transmitir lo que hemos recibido a otras personas que aún no le conocen. Y luego, también ya lo habíamos hablado, el medio de la salvación correspondiente a los hombres, el medio de la salvación correspondiente a los hombres es la fe, solamente la fe. Y aquí hay algo bien interesante que vamos a desarrollar. Fíjate cómo Romanos 5:1 dice, justificados. Cuando tú digas justificado, tú debes de entender que es ser hecho justos a los ojos de Dios. Hay justos y pecadores. Antes éramos pecadores a los ojos de Dios. Por medio de Cristo somos hechos justos o justificados. No por los méritos personales, sino por los méritos de Cristo. Fíjate cómo lo dice aquí, justificados o hechos justos a los ojos de Dios, pues por la fe. Y ahora ya tenemos paz para con Dios. Ya no somos objetos de su ira, como lo es aquel que no está justificado delante de él por Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate aquí cómo es como una declaración de fe. Porque ya aquí declaramos, si yo lo leyera como una oración, yo diría, ay Señor, yo soy hecho justo delante de ti porque creo en Jesucristo. Y por esa fe yo tengo paz contigo, gloria a Dios, por medio de quien ahora es mi Señor, el Señor Jesucristo. Y es mi Señor porque yo lo declaro mi Señor. Yo lo declaro mi Salvador. Yo me declaré pecador delante de Él y recibí su sangre preciosa para que por medio de ella mis pecados fueran perdonados. Y ahora yo estoy en paz con Dios. Y no solo yo, sino todos los que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, pueden creer, pueden descansar en esa paz que se tiene para con Dios. Porque la ira de Dios ya no se derrama o cae sobre ti por cuanto esa ira de Dios la cargó el propio Señor Jesucristo en tu lugar. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué me correspondió a mí? La fe, creer. Y ahí dice, no por obras, porque hay que entender que no es que yo me lo gané, no es que yo moví a Dios a perdonarme, solamente yo creí en la obra de Jesucristo. Sí, fíjate lo que dice Efesios 2:8, para dejarlo más claro, porque por gracia eres salvo, o sea, por regalo inmerecido eres salvo, por medio de la fe. Esto no lo promovimos nosotros, sino que es regalo de Dios, porque por gracia eres salvo por medio de la fe, no de vosotros, no de nosotros, no de ustedes. Entiende que esto es un regalo de Dios. ¡Wow! ¡Qué regalo!, ¿no? Por motivo de su amor a mi persona. Ahora, ¿cómo sabes si la fe que depositas en Jesucristo es verdadera? ¿Cómo se sabe? O sea, porque pues muchas personas pueden decir, no, pues yo creo en su obra, ¿no? Yo verdaderamente creo. Bueno, pues la Biblia nos dice lo siguiente. Dice que de la fe
el que verdaderamente cree, el que verdaderamente pone su confianza en Jesucristo, el que verdaderamente entiende la obra de Jesucristo en la cruz, el que verdaderamente confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, derivado de eso, tiene obras. Fíjate cómo dice Santiago 2:26. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto opera así. Si tú verdaderamente crees que Jesucristo tomó tu lugar en la cruz, que tú debiste haber sido colgado en su lugar, pero que Él tomó tu lugar y derramó su sangre para que por medio de esa sangre tú pudieras reconciliarte con Dios, ¿sí? Cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, entonces entiendes y recibes y vives en la paz producto de estar en orden o cercano a Dios. Y eso cambia tu vida. Es decir, lo voy a decir cómo va. Yo antes de Cristo tomaba alcohol, era un borrachazo, ¿no? Pero reconozco que ese estilo de vida me llevaba por un camino que no era conveniente para mi persona ni para mi familia. Y estoy poniendo un ejemplo de miles que pueden haber. Y entonces yo reconozco que Jesucristo murió por mí, derramó su sangre por mis pecados para que yo pudiera acercarme al Padre. Y lo reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Y ahora entiendo y creo que estoy en paz con Dios. ¿Cuál crees que sería la obra resultante de esa reconciliación? Pues ya no ser borracho, obviamente, ¿sí? Porque yo diría, ¿cómo voy a volver al pecado del cual me rescató Cristo por el derramamiento de su sangre? ¿Cómo? O sea, no. Entonces yo cambiaría eso. Y entonces esa fe surgiría una nueva persona, una nueva forma de vida. Y por eso el que verdaderamente reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. O sea, yo no voy a la iglesia, yo no sirvo a la iglesia porque alguien me obligue o porque tenga miedo de que Dios me castigue. No, yo lo hago como correspondencia en gratitud al amor expresado por mi vida en esa cruz y por medio de su sangre. Entonces, pues, a mí nadie me obliga, sino que de mí sale, de mi corazón, el agradecerle a mi Señor por tanto amor, por haberme borrado mis pecados, por haberlos cubierto, y yo quiero agradarle a Él y quiero vivir una vida diferente a la que yo vivía cuando era pecador, como cuando era pecador. Entonces, de ahí se entiende que la fe sin obras está muerta, porque si yo declaro a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, invoco su sangre para perdón de mis pecados, pero sigo siendo el mismo que siempre he sido, probablemente mi fe sea una fe muerta, o confiese a Jesucristo de labios para afuera. Fíjate, y ahorita se me viene a la mente un pasaje que no lo tengo aquí, pero te lo voy a enseñar cómo lo menciona la Biblia. Fíjate, ya estamos viendo ahí el explorador. Dice, este pueblo, fíjate aquí salió, este pueblo de labios me honra. Ahí está. En el libro, en el Evangelio de Mateo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Este pueblo de labios me honra, pero mas su corazón está lejos de mí. Vaya que la fe no son palabras, no es
solamente decir que creo, sino que verdaderamente mi corazón se rinda al Señor, que verdaderamente mi corazón esté cerca de Él y que entonces yo pueda caminar en una vida acorde a mi nueva identidad como hijo, como alguien salvo, como alguien amado, como alguien rescatado, como pueblo de Dios, como santo, y pues obviamente hacer todo lo que esté en mis manos para vivir en correspondencia a ese amor tan grande que Dios manifestó para mi vida en Cristo Jesús. Luego, aquí ya lo dice de otra forma, primera de Pedro 1 del 18 al 19. Fíjate, ya asume que sabes lo que estamos hablando, ¿no? Dice, como bien saben, amados hermanos, fíjate qué interesante. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Qué pasaje tan rico en significados. Hermano Rodolfo, Venga. perdón, ¿cree que pueda poner la dispositiva? Es que dejó la presentación. Ah, ok. Se puso la primera. Está bien, qué bueno que me dices. Ahí va. Y me tienen que decir, porque si no... A ver... A ver. ¿Ahí la ven? No. ¿O sí? ¿La ven o no? Sí, ¿Sí? ahí ya se ve. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. Ok. Gracias. Estamos hablando del precio de nuestra salvación y, la absurda forma de vida de la que fuimos rescatados, ¿no? Por medio de la sangre de Cristo. O sea, date cuenta cómo se desarrolla la comunión, el relato, la plática de parte de Dios, porque pues esto yo no lo escribí, es la Biblia, tú tienes que revisarlo. De hecho, la Biblia se tiene que personalizar, tienes que recibirla como si te la estuviera escribiendo o te lo hubiera escrito el Señor a ti. Y entonces ahí ya es donde conectas de forma directa con su mente y su corazón. Y entonces, fíjate, repito, primera de Pedro 1 del 18 al 19, el Espíritu Santo, quien inspiró este pasaje, te dice, o les dice, o nos dice, como bien saben, ya deben de saberlo, ya deben de entenderlo, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Antepasados que en la mayoría de los casos no conocían a estas cosas que estamos aquí desarrollando en torno a la palabra. Ajá. Fíjate, ahí se me viene incluso esa idea que yo te aseguro que más de uno aquí escuchó. Los buenos van al cielo y los malos al infierno, ¿no? Nada que ver, o sea, no. Aquí no hay nadie bueno ni nadie que pueda hacer algo para llegar al cielo. El único bueno, el único perfeccionado fue Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea, no hay nada bueno en nosotros que nos abra el camino al cielo. Nada. Ninguna obra. Lo mejor de nosotros es nada delante de Dios. Por eso Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Entonces nosotros heredamos muchas ideas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso Él dice, como ustedes saben, ahora saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados,
Y te aclaro, el precio de tu rescate no se pagó con cosas que se acaban, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y entonces, fíjate, de aquí se desprende algo bien interesante. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuál es el valor de tu vida? ¿Tu dinero? ¿Tus títulos? ¿Tus logros? ¿Tus diplomas? Nada de eso. Todo eso es perecedero. Tus posesiones. Nada que pudieras tú nombrar vale. Es el precio de tu vida. Tú vales la sangre de Cristo. Yo valgo la sangre de Cristo. ¡Wow! O sea, esto hasta se me pone chinita la piel. O sea, somos el precio de nuestras vidas, el precio de nuestro rescate. Imagínate qué valor tenemos para Dios. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Ese es el valor de tu vida. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a actuar? Igual como aquellos que fincan su valor en cosas perecederas, en logros, en vanagloria, en cosas que perecen con el tiempo. La sangre de Cristo, insisto, tiene un poder y un valor que no se deprecia, que es eterno, y esa sangre fue pagada por motivo del amor de Dios a tu vida y la mía. De hecho, de todos, pero no todos lo creen y no todos lo reciben. Qué tragedia, ¿va? Qué tragedia. Pero bueno, elementos de la salvación. Fíjate, aquí se levanta nuestro Señor Jesucristo con toda autoridad, con ese reconocimiento del valor de su sangre, de su obra, porque aparte hay que entender que Jesucristo no solamente se entregó al matadero, se entregó a la cruz, sino que la muerte no lo pudo retener. Fíjate aquí te voy a compartir algo poderosísimo. ¿Sabes por qué Jesucristo resucitó de entre los muertos? La Biblia dice que Él resucitó porque la muerte no lo pudo contener. Y la muerte personificada como un capataz, como el brazo derecho de Satanás, no lo pudo contener por cuanto no tenía derecho legal sobre Jesucristo. ¿Y sabes por qué no tenía derecho legal sobre Jesucristo? Porque no había pecado en él, porque él había sido perfeccionado. Y la muerte se enseñorea sobre el que ha pecado. Qué profundo, ¿eh? O sea, no estaba en el script ni en el guión, pero lo tienes que saber. La muerte se enseñorea sobre el que peca, porque el que peca le da derecho legal al infierno de enseñorearse sobre él. Y por eso Jesucristo, y así lo dice la Biblia, o sea, que la muerte no lo pudo contener, por cuanto en Jesucristo no había pecado. Y entonces Jesucristo rompió el dominio de la muerte. Y Él resucita victorioso. Y fíjate, por eso Él dice lo que dice aquí. Por eso te platiqué lo de que la muerte no tenía elementos legales sobre Jesucristo. Porque ahora Él dice Jesús, fíjate, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque Él le arrebató a la muerte las llaves de la vida y de la muerte. Y ahora Jesús le da vida al que cree en Él. Él tiene esa potestad. Por eso lo declaramos como nuestro Señor. Porque ya no reina en nosotros el pecado ni la muerte. Ahora reina en nosotros el que vive, el que estuvo muerto, pero que vive, el eterno, el alfa y omega, el Señor de señores, el Rey de reyes, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y al creer en Él, Él nos da vida eterna, pero esa vida eterna se manifiesta desde hoy, en el presente, en todos los ámbitos de nuestra vida, cumpliéndose la voluntad de Dios, que dice que eres muy amado y que Él quiere que prosperes en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y aparte, no morirás eternamente. O sea, incluso si mañana murieras, en esa salvación, Jesucristo promete que vas a tener una resurrección, te va a levantar de entre los muertos y vivirás por siempre con Él. ¡Wow! Todo eso es la salvación. Y el elemento que nos corresponde nuevamente es creer en Él. Creer en Él, creer lo que Él hizo, creer lo que Él dice, creer lo que Él dice que es, creer lo que Él dice que hará con nosotros, creerle a su voluntad en cuanto a que Él nos ama. Pero qué palabra, ¿no? Esta de Juan 11, 25, 26. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesucristo. ¿Puede haber algo más grande que eso en la faz de la tierra? Claro que no. Ni en la faz de la tierra ni en el universo, porque Él es el Rey del universo. Y bueno, pues los elementos de la salvación conllevan, pues nuevamente, también ya lo habíamos platicado hace algunos minutos, pues conlleva pues que nos arrepintamos, ¿no? Si no hay arrepentimiento, a ver, aquí hay una ley bien, bien clara. Dios perdona a los hombres por medio de la sangre de Cristo para aquellos que se arrepienten. ¿Sí? Por eso alguien preguntaría, bueno, si Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, sí, pero no toda la humanidad se arrepiente. Solo los que se arrepienten conectan con la salvación de Dios en Cristo Jesús. Sin arrepentimiento no hay salvación, hermanos, así para pronto. Y ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Por eso dice este pasaje de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, arrepentimiento verdadero, no remordimiento, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra, y en ese sanaré, salvaré su tierra, restauraré su tierra, prosperaré su tierra. Fíjate que se puede entender que nuestro corazón es como una tierra seca que se va muriendo sin Cristo y que cuando nos humillamos delante de Dios, reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y lo hacemos con convicción, de verdad, buscando al Señor, buscando caminar conforme a su voluntad, alejándonos de nuestros malos caminos. Entonces el Señor de los cielos escucha o nos ve y nos escucha, y no solamente nos perdona, fíjate, no solamente nos perdona, sino que envía la lluvia que nutre nuestra tierra, la restaura, y una tierra restaurada, de ella brota
pasto, hierba, frutos, se embellece. Y este pasaje es súper hermoso, ¿no? Porque deja claro una ley espiritual. Ahora, ¿cuántas personas no quieren sana su tierra? Todo mundo. Te aseguro que todo mundo quiere sana su tierra, sanidad en su tierra, prosperidad. Todo mundo quiere prosperidad, todo mundo quiere restauración, mundo quiere salud, todo el mundo quiere equilibrio, todo el mundo quiere que nos vaya bien, todo el mundo quiere que los negocios prosperen, que los matrimonios sean sólidos, que los hijos crezcan, todo el mundo. Pero, híjole, a la luz de la Biblia no basta el deseo ni el anhelo. Por eso es que no todos alcanzan las bendiciones, porque Dios ya ha dejado un camino, una ley inalterable, ¿sí? Que tiene que ver con arrepentirse, clamar a Dios, buscar su rostro. Buscar su rostro tiene que ver con, pues, con leer la Biblia, oír el mensaje, tiene que ver con convivir con otros miembros de la fe, arrepentirse de sus malos caminos, convertirse, tratar de vivir una vida en orden conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ahí Dios promete que Él no solamente nos perdonaría, sino que nos bendeciría. ¡Wow! ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, todo bien, hermano. Muchas gracias. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí, de nuestra parte todo bien. Muchas gracias. Ok, vamos a seguirle entonces. Fíjate estos pasajes. Importantísimo para entrar en la voluntad de Dios. Importantísimo. Recibir a Jesús. Ajá. Recibir a Jesús. Seguir a Jesús y bautizarse. Mateo 10:32 dice que cualquiera que lo confiese delante de los hombres, Él también nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Es por eso que la Biblia dice que todo esto que estamos aquí desarrollando lo escuchas, lo recibes en el corazón, lo crees con el corazón, pero lo confiesas con tu boca. Ajá. Jesucristo, cuando se entregó a la cruz, lo hizo de forma pública, no lo hizo en secreto, no lo hizo ahí a escondidas. Y de esa misma forma nos enseña que la fe, el recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, se hace de forma pública. Esa es el primer paso para recibir la salvación. Fíjate, cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, dicen las Escrituras que en ese momento tus pecados son borrados. Eres perdonado de tu antigua o absurda, dice la Biblia, ¿no? Forma de vida que heredamos de nuestros padres. Pero la Biblia también dice que en ese momento tú eres sellado por el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo en tu corazón te lleva a clamar, Abba Padre. Abba Padre es papito, es la primera palabra que aprende un niño hebreo. Sí, Abba, papá.
cuando el Espíritu Santo llega a ti por motivo de haber sido perdonado de tus pecados, el Espíritu Santo pone en tu corazón que eres hijo de Dios. Y entonces ya con toda confianza y toda seguridad puedes decir, papá, papito, y soy hijo tuyo, ¿sí? Porque verdaderamente lo eres cuando confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador delante de los hombres. Entonces vienes y eres sellado. Y luego, dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló, otra vez. Fíjate, otra vez aquí nos habla Jesús y nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, Jesús dice, a ver, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Si tú me sigues ya no vas a andar en esa forma de vida como de noche, como en oscuridad, en esa forma de vida donde la gente tropieza y no sabe ni con qué tropezó. Esa gente que anda a tientas en una oscuridad densa y profunda, tomando decisiones conforme a su propio pecado. No, ya no, ya no. Tú eres mío, dice el Señor Jesús. Tú me perteneces, pues yo te compré. Fíjate, aquí viene otra, no idea, sino otra verdad. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, le pertenecemos, o sea, ya somos de Él, ya fuimos comprados, somos de Él, somos pertenencia, ya con sello del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que cuando estamos en Cristo, ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos como peregrinos y extranjeros, vamos de paso, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, porque nuestra pertenencia es en los brazos de Jesús, hoy y siempre, y nada te va a arrebatar de Él, a menos de que tú decidas volver atrás. Obviamente que no lo vamos a hacer. Entonces Jesús te dice, a ver, ya me recibiste como Señor y Salvador, ya lo entendiste que yo soy la luz que va a darte la guía de cómo vivir, pues sígueme. Y de esa forma no vas a andar tropezando en las tinieblas en las que la mayoría del mundo está fracasando porque no alcanza ni a distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Tú no, tú vas a tener esa luz. Y por eso dice, no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Y en esa luz de la vida está tu salvación, está la respuesta, está la guía, está la sanidad, está la restauración, todo lo que hemos venido hablando. Y luego, más adelante ya, fíjate, 3 etapas. Se confiesa a Jesús como Señor y Salvador, se decide seguir a Cristo porque pues ya entendemos que Él es la luz, y en esa luz hay salvación, hay restauración, y luego dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¡wow!, será condenado. Sí, porque era lo que te decía, Dios lo va a llamar a cuentas, pero si no creyó en Jesucristo va a tener que asumir las consecuencias de su propio pecado, no así nosotros, que nuestro pecado y las consecuencias de ese pecado lo pagó Cristo. Nada más para dejarlo aquí como algo que también en el curso más adelante desarrollaremos, el bautizo. El bautizo es la expresión pública, la manifestación pública, pon mucha atención, el bautismo es la manifestación pública que yo hago de seguir a Cristo. Es como si yo dijera, vean todos que he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. ¿Sí? Es una especie de confirmación de mi fe. Yo decido bautizarme porque quiero hacer
pública mi decisión de seguir a Cristo. ¿Sale? Ahora, regresamos a la primera etapa. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo asumo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, déjenme salir un poquito porque esto se amerita. Yo asumo que la mayoría de los que están aquí presentes ya hicieron esa confesión de fe, que ya recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ojo, asumo que la mayoría, no quiero asumir que todos. Y por ese motivo yo quisiera que en este momento, independientemente de si ya lo hiciste, de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, en algún momento, en algún día pasado, lo volviéramos a hacer. Y si tú no lo has hecho, pues este es el momento. ¿Qué implica? Bueno, pues implica primero recibir lo que hemos venido aquí desarrollando y acto segundo, pues hacer una oración muy sencilla y decirle a Jesucristo que nos perdone nuestros pecados, que reconocemos que Él tomó nuestro lugar en esa cruz y que entiendo y recibo su sangre como el medio por el cual Jesús me reconcilia con el Padre y que en esa reconciliación soy su hijo, el hijo de Dios y él mi Padre. Entonces, no importa si ya lo hiciste, pero si no lo has hecho, entra en esa reconciliación, en esa paz con Dios y camina de acuerdo a la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Los voy a dirigir en una oración muy sencilla. Lo pueden hacer repitiendo las palabras que yo les voy a ir guiando o pues, con sus propias palabras, pero siguiendo la línea discursiva. Hazlo de corazón. Hazlo de corazón y bueno, pues vamos a hacerlo. Cierra tus ojos y humildemente ahí dile al Señor. Primero vamos a darle gracias, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por haber tomado mi lugar en esa cruz. Gracias por haber derramado tu sangre, aun cuando tú no eras pecador, te entregaste por mí. Gracias por ese amor inmerecido. Gracias porque entiendo que no lo merecía, Señor. Gracias porque me extiendes y me muestras un amor incomprensible. Yo me arrepiento de mi vida pasada. Yo me arrepiento de la dureza de mi corazón. Yo me arrepiento de esa vida absurda en la que estuve viviendo antes de conocerte. Y gracias por darme la posibilidad de conocer de ti. Perdóname, Señor Jesús. Cúbreme con tu sangre. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Recíbeme en tus brazos, lávame, límpiame, ponme ropas nuevas y yo te confieso como
mi Señor, mi Salvador. Y ahora puedo decir, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Nunca me sueltes. Guíame día tras día. Ayúdame en mis debilidades. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a descansar en ti. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora déjame orar por ti. Señor, yo quiero pedirte en esta tarde, noche, por cada uno de mis hermanos. Te pido por todos aquellos que pues ya habían reconocido tu señorío, pero también por alguien que no lo haya hecho. Por todos ellos, mi Dios, yo te ruego porque les ayudes, mi Señor, en las luchas que están enfrentando en sus día a día, Señor, en el trabajo, en la escuela, en sus casas. Padre, que ellos puedan descansar en esa seguridad de reconocerse amados hijos tuyos. Amplía, Señor, el entendimiento de lo que esto significa en sus corazones, porque como hijos herederos de las promesas, como hijos de un Padre que cuida de ellos, que vela por ellos, dice tu palabra, Señor, que aun cuando ellos duermen, tú no duermes, y estás cuidando de ellos, Padre Celestial, que ellos puedan descansar en esa seguridad y que ellos puedan desarrollar un corazón agradecido, un corazón sencillo, un corazón humilde, Padre, por medio del cual tú muevas tu brazo de poder y sanes su tierra. Sana su tierra, sana su corazón, sana sus mentes, sana sus relaciones, sana sus familias, sana su pasado, sana sus futuros, Señor. Amado mío, que no se suelten de tu mano, mi Dios. Que ellos puedan entender que es mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella, que busquen tu rostro, que tú los hagas crecer, que les manifiestes de una forma extraordinaria tu amor profundo, verdadero, extraordinario, Señor. Gracias, bendito Dios, por sus vidas. Gracias porque son mis hermanos, Señor, porque son también parte de mi familia. Yo sé que tú nos amas y no nos vas a dejar nunca, Padre. Revélales tu voluntad. Ve renovando su entendimiento, el espíritu de su entendimiento por medio de tu palabra, Señor. Dale sabiduría, dale inteligencia. Si alguno tiene algún problema de provisión económica, Señor, ábrele las puertas correspondientes. Señor, que puedan ver, mi Dios, de forma palpable, tangible, en el día a día, ese amor perfecto que tú tienes por ellos. Que nunca se suelten de tus manos, Padre, de tu mano, que nunca se suelten, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en sus vidas, mi Dios. Gracias, Señor, y a mí ayúdame a contribuir con excelencia en la obra que tú quieres perfeccionar en cada uno de ellos, hasta que tú los llames a tu presencia o tú vuelvas, Cristo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ay, bueno, seguimos. Seguimos. Y tú tenías que decir que... Muchas gracias, hermano, por la oración. Tú tenías que decir amén, amén, amén. Recibo del Señor. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Eso es todo. Amén. Amén. Porque las promesas en nuestro Señor Jesucristo son sí y amén. Que el Señor te quiere bendecir. Sí, amén. Que el Señor te quiere prosperar. Sí, amén.
que el Señor tiene planes, amén, y propósitos para tu vida, amén, recibo, Señor. Cuando Dios te quiera bendecir, déjate querer y dile, sí, Señor, recibo, viene, abro mi corazón a ti, Señor Jesús. Dame de tu amor. Si tú me quieres amar y me quieres bendecir y me quieres prosperar, amén. Haz en mí conforme a esa voluntad. ¿Sale? Bueno, lo que les hablaba hace un rato, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fíjate, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¡Wow! ¡Ojo! O aquí se resume todo, ¿no? Cristo que nunca pecó es la ofrenda de tu pecado. Tu pecado ya fue cubierto. Tu vida de pecado, tu vida lejana a Dios, ya Él la agarró el Señor y la envió al fondo del mar. Y ahora tú estás en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y esto podría ser como parte de ese casco de salvación que diario tienes que ponerte en la mañana al despertar y antes de dormir. ¿Sí? Así. Y aunque tiemble, y aunque el mencho, y aunque el cártel, tú eres hija, hijo de Dios, puedes salir confiada, segura que Dios cuida de ti, porque tú estás en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y que si la crisis, y que si la inflación, y que si la delincuencia, y que si el riesgo de perder el empleo, lo que sea, hermano, hermana, tú estás en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, quien nunca pecó, pero se ofrendó a sí mismo por tu pecado delante de Dios. Y ahora Él es tu Señor, y por eso es que tú estás en esa relación correcta en la cual puedes descansar plenamente. E incluso, fíjate, dice la palabra de Dios que quien está en esta línea de vida, como tú lo estás, aun cuando duermes, fíjate nada más, aun cuando duermes, Dios aconsejará tu alma. Así. Y te lo dejo de tarea, tú lo vas a googlear, lo vas a buscar, pero Amén, gloria a Dios, amén. pasaje lo dice así, que aun cuando duermas, Dios va a estar aconsejando tu alma. Te va a estar diciendo cómo vas a actuar al día siguiente, cómo vas a estar pensando, cómo vas a estar sintiendo, cómo vas a estar relacionándote. Descansa en los brazos del Señor y cuando te duermas dile, Señor, como yo estoy en una relación correcta contigo por medio de Cristo, aconséjame dormido, lo que tengo que hacer al día siguiente. Prográmame, ministrame, acompáñame y tú duérmete así con esa bendición del sueño que desarrollan los hijos de Dios, así confiada. Incluso dice la palabra de Dios que cuando estás dormido, el Señor sigue cuidando de ti, sigue obrando a favor de ti, sigue pendiente de ti, sigue amándote, así que descansa en ello. ¿Puedes creerlo? Amén. 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 Amén, amén. Bueno, esta salvación tan grande Dios no la retira, no la quita, pero el hombre deja de alcanzarla si se descuida, si regresa atrás, si vuelve a su antigua forma de pecado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que es como la puerca lavada que vuelve a revolcarse. Y eso no es de un hijo de Dios. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios
que busques la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y hay algo bien importante, pero súper importante en este caminar con Cristo y en este caminar en la salvación tan grande que Dios nos dio. Dice, mira bien que no dejes de alcanzar la gracia de Dios, el regalo de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ésta te estorbe y por ello muchos sean contaminados. Mira, la Biblia nos enseña que una de las cosas que te pueden afectar de frente a la salvación que Dios te regala y todos los beneficios que esto conlleva es la falta de perdón. La falta de perdón. Si alguien te ofende, si alguien te ofendió, si traes alguna herida por motivo de alguna afrenta que te hicieron en la infancia, que te hicieron hace tiempo, tienes sí o sí que perdonar. Así, para que eso no estorbe de frente al regalo de la salvación de Dios. Y yo sé que hay situaciones bien complejas, o sea, lo sé, pero tienes que buscar la forma por medio de que alguien ore por ti, por medio de la prédica, por medio del esfuerzo, pedirle a Dios. Es más, hay cosas que no son tan fáciles de perdonar. Y también las puedes llevar al Señor y decirle, Señor, mira, esto no puedo, pero quiero, ayúdame. Y Dios lo va a hacer, Dios te va a ayudar. Eso es uno si es que traes una herida del pasado, pero si ahora resulta que alguien te ofende, que alguien te agrede, perdona, hermano, perdona. Si Jesucristo nos perdonó sin merecerlo, nos enseña que el perdón es una decisión activa. Yo perdono a quien me ofende no porque me haya pedido perdón o no porque lo merezca o no lo merezca, sino porque yo decido mantener mi corazón limpio de raíces de amargura. Esto, escríbelo ahí, tenlo presente. Todos batallan con raíces de amargura que estorban de frente a las promesas y a las bendiciones que Dios quiere derramar en tu vida por medio de la salvación de Cristo en la cruz. Entonces, así como Jesús nos perdona, el Padre nos perdona, nosotros debemos de desarrollar ese carácter que sabe perdonar a tiempo sin permitir que esa raíz crezca y contamine nuestro corazón. Y ese es uno de los motivos que pueden poner en riesgo no solamente las bendiciones que Dios quiere para nuestras vidas, sino también la propia salvación, hermanos. Así que este tema también lo iremos desarrollando con mayor profundidad de forma eventual. Pero sí, este pasaje lo tienes que tener ahí. Raíces de amargura, falta de perdón, afecta el carácter, afecta una amargura por falta de perdón, afecta la salud, afecta las relaciones, afecta mi propósito, afecta mi trabajo, afecta mi día a día, afecta mi sueño. Y no solamente eso, mira lo que dice la palabra al final, esas raíces de amargura que por descuido, por ignorancia, por dureza, se instalan en mi corazón, terminan contaminando a otros. No podemos permitirlos. Y bueno, ya para terminar, las evidencias de la salvación se aterrizan mediante este pasaje que dice Mateo 7, 19 al 20, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. ¿Cómo conoces a alguien que verdaderamente es salvo? Por sus frutos, no por sus palabras. Entonces tú te vas a encontrar mucha gente que no, yo soy cristiana, yo creo, no, aquí no son palabras, son evidencias de esa salvación. Y
lo habíamos comentado anteriormente, quien verdaderamente conecta con la salvación de Dios por medio de Jesucristo, se produce en él un agradecimiento que lo lleva a un cambio de vida que es evidente para todos los que te rodean. Así de simple. Así de simple. Así de simple. ¿Sí? ¿Cómo puedes conocer a las personas que dicen ser salvas? Por medio de sus frutos, por medio de sus relaciones, por medio de cómo habla, por medio de cómo vive, por medio de cómo perdona, por medio de cómo enfrenta las adversidades tomando el casco de la salvación y la espada que es la palabra de Dios, por medio de su comunión con Cristo. Y eso se ve, eso se manifiesta por sí solo. Entonces, debes de buscar ser una persona, un hijo de Dios que se relaciona verdaderamente en espíritu y verdad, y buscar que Jesucristo mismo produzca en ti esos frutos que den evidencia de la salvación tan hermosa que Él nos ha regalado por pura gracia, y que eso se vaya perfeccionando y que en eso vayamos madurando y que en eso vayamos creciendo, porque en ello otra vez está el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es que prosperes en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. ¿Sí? Fíjate cómo terminamos donde mismo. Esa es la voluntad de Dios, que Él quiera que no haya amargura, que Él quiere que crezcas, que Él quiere que seas agradecido. Tiene que ver con que apegado a eso está la verdadera prosperidad en todos los ámbitos de tu vida que Dios quiere. Y si Él lo quiere, pues yo también. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias.